El infinito en un junco, lectura en voz alta, parte 18. El veneno de los libros, su fragilidad. Los bibliotecarios de Alejandría no expulsaron a los poetas griegos, ni tampoco a Platón. A orillas del Nilo, el Palacio de los Libros ofrecía hospitalidad a los dos bandos adversarios. Sus anaqueles crearon uno de esos insólitos espacios de armisticio donde las hostilidades cesan. Los enemigos se rozan en la promiscuidad de los estantes. Las fronteras se difuminan y la lectura se convierte en una forma más de reconciliación. Sabemos que la gran biblioteca acogió las ideas, los hallazgos y los gruñidos de Platón. No sin cierta dosis de ironía, pues el sabio Calímaco, autor de los Pinaques e ilustre miembro del museo, quiso dejar constancia del cariz asesino que podían llegar a tener los libros platónicos. La anécdota figura en un brevísimo texto en verso. Tal vez Calímaco, como poeta que era, quería lanzar un dardo a Platón en nombre del gremio. Su poema describe el suicidio de un tal Cleombroto de Ambracia, que se lanzó al vacío desde lo alto de una muralla. Nos dice que a este joven no le había sucedido nada capaz de empujarlo a la muerte, salvo que había leído un tratado, uno solo, de Platón, sobre el alma. Nosotros conocemos el diálogo que se llevó por delante al pobre Cleombroto con el título de Fedón. Muchos se han preguntado por qué se suicidaría tras leer esa obra, que relata las últimas horas de Sócrates antes de tomar su ración de cicuta. Algunos sostienen que no pudo soportar la muerte del sabio, pero otros argumentan que su salto al vacío se debió a un razonamiento del propio Platón que afirma que la plenitud de la sabiduría nos llegará solo tras la muerte. En todo caso, Calímaco dejó caer sibilinamente su crítica. Quizá los jóvenes peligran más, después de todo, leyendo a Platón que a los poetas. No sabemos si el de Cleombroto fue un caso aislado, o si tal vez el Fedón sembró un reguero de suicidios parecido al que dejaría siglos más tarde los sufrimientos del joven Werther. Desde su publicación en 1774, la atormentada novela de Goethe arrastró a muchos jóvenes europeos con penas de amor a deserrejarse un tiro imitando al protagonista. El autor vivió con alarma el fenómeno social y funerario en el que, reedición tras reedición, se iba convirtiendo su libro. Se sabe que las autoridades de algunos países llegaron a prohibirlo por motivos de salud pública. Goethe se había inspirado en el suicidio real de un amigo y en sus propias fantasías adolescentes de muerte. Más de 50 años después, en su biografía Poesía y Verdad, reconoce que solo pudo apaciguar esa pulsión autodestructiva, haciendo que Werther se disparase simbólicamente en su lugar. Pero el fantasma que el escritor logró expulsar con ese exorcismo literario pasó a atormentar a sus lectores, algunos de los cuales sucumbieron a su macabro influjo. 200 años después, en 1974, el sociólogo David Phillips acuñó el término efecto Werther para describir el misterioso reflejo de imitación que presenta la conducta suicida. Incluso un personaje de ficción puede ser el agente de contagio, desencadenando casos idénticos. Otra maravillosa novela desasosegante, Las vírgenes suicidas, de Jeffrey Eugenides, indaga en el profundo enigma psicológico de las muertes imitativas. Sea como sea, el caso del lector del Fedón que saltó desde una muralla, la versión griega del viaducto, iba a inaugurar sin pretenderlo un nuevo filón literario, los relatos sobre libros que causan la muerte. No es extraño que el más famoso de todos, el Necronomicon, tenga nombre griego.
Este volumen maldito, cuya sola lectura provoca la locura y el suicidio, es una invención de H. P. Lovecraft para el universo terrorífico de sus mitos de Cthulhu. Del Necronomicon, por supuesto, nunca llegamos a conocer el contenido porque nadie ha sobrevivido para revelarlo. Se rumorea persistentemente que alberga saberes arcanos y hechizos de brujería que permiten entablar contacto con seres alienígenas de malignos poderes, los antiguos, expulsados en tiempos inmemoriales de nuestro planeta por practicar la magia negra. Estos seres yacen aletargados en el espacio a la espera de una oportunidad de apoderarse del mundo, que ya una vez fue suyo. Lovecraft se divirtió escribiendo una minuciosa historia del Necronomicon y sus traducciones con tal lujo de detalles bibliográficos que algunos lectores han creído ciegamente en su existencia, y ciertos anticuarios estafadores han fingido que poseían un ejemplar poniéndolo a la venta para incautos. La broma bibliófila comienza por el nombre mismo del autor, un supuesto poeta árabe loco llamado Abdul al-Hazred. En realidad, se trata de un apodo infantil del propio Lovecraft, inspirado por los cuentos de las 1001 noches. Al-Hazred es un guiño al inglés Al-Has-Read, el que todo lo ha leído. Los relatos de los mitos de Cthulhu son pródigos en avisos sobre las consecuencias funestas de leer el Necronomicon. Se nos advierte que en la Edad Media, debido a su influencia, sucedieron hechos espantosos y el libro fue condenado por la Iglesia en el año 1050. Siempre según la versión de Lovecraft, pese a las maldiciones, se imprimió una traducción al latín del libro sacrílego en la España del siglo XVIII. Subsistirían 4 ejemplares de esa edición, uno en el Museo Británico, otro en la Biblioteca Nacional de París, otro en Harvard y el último en la ficticia Universidad estadounidense de Miskatonic en la también ficticia ciudad de Arkham. Seguidores bromistas de Lovecraft han falsificado fichas del libro para los catálogos de diversas bibliotecas del mundo, atribuyendo la procedencia de la edición prohibida a la ciudad de Toledo. Allí donde aflora un presunto ejemplar, se disparan las peticiones de préstamo. Al parecer, la curiosidad puede más que el miedo a la estela de demencia y muerte que deja a su paso el Necronomicon. Platón, el árabe loco Al-Hazred y Goethe escribieron libros capaces de arrastrar a la perdición con el hechizo oscuro de sus palabras. Otra curiosa faceta de la muerte lectora son los libros envenenados. Que yo sepa, la aparición más antigua de estos volúmenes asesinos se remonta a las 1001 noches. Al final de la noche cuarta y durante toda la quinta, Sherazade narra la historia del rey Yunnan y el médico Ruyán. Tras curar la lepra del rey, el médico Ruyán descubre que el desagradecido monarca pretende deshacerse de él, así que urde un plan para castigarlo. Le regala un libro, extracto de los extractos, rareza de las rarezas, que contiene maravillas inestimables. Sucede que las hojas están impregnadas de veneno y el rey acaba muriendo. Yunnan se asombró hasta el límite del asombro. Lleno de impaciencia, tomó el libro y lo abrió, pero encontró las hojas pegadas. Entonces, metiendo su dedo en la boca, lo mojó con saliva y logró despegar la primera hoja. Lo mismo tuvo que hacer con la segunda y la tercera, y cada una se abría con mayor dificultad. De ese modo el rey abrió 6 hojas y trató de leerlas, pero no pudo hallar ninguna escritura. Apenas algunos instantes después, el veneno circuló por su organismo, pues el libro estaba envenenado. Si después de ver Psicosis, muchas personas hemos sentido un escalofrío al ducharnos a solas en un hotel,
Este cuento de Las Mil y Una Noches puede provocar similares estremecimientos a los lectores acostumbrados a humedecer la yema del dedo para pasar las hojas. Varias veces en mis lecturas he vuelto a tropezar con el libro embadurnado en veneno, como si empezase a convertirse en un clásico del terror bibliófilo. Recuerdo el bellísimo tratado de cetrería con el que la malvada reina Catalina de Médici mata por error a su hijo Carlos, en La reina Margot de Alexandre Dumas, y el tratado sobre la risa de Aristóteles, del que ya he hablado, que provoca una cosecha roja en la tétrica abadía de El nombre de la rosa. Me gusta especialmente la escena de la revelación del secreto, cuando el detective franciscano Guillermo de Baskerville resuelve el misterio de los crímenes. No puede evitar un instante de admiración hacia el asesino. Reconoce que el libro es un arma ejemplar y sigilosa, con la cual la víctima se envenena sola, justo en la medida que quiere leer. Por desgracia, el último capítulo de esta historia de los libros homicidas es estrictamente verídico. Pienso en los libros bomba, volúmenes en cuyo interior se colocaban explosivos de gran potencia para matar a su destinatario al abrirlo. La Casa Blanca recibe año tras año cientos de libros con bombas que desactivan los organismos de seguridad. Cientos de empleados de correos, periodistas, porteros, secretarias y hombres y mujeres de los más variados oficios han muerto en todo el mundo por esta causa. Cualquiera podría ser víctima de este tipo de ataque. El estudioso Fernando Báez afirma que decenas de manuales clandestinos en Internet enseñan a fabricar libros bomba. Al parecer, los terroristas expresan preferencias por ciertos autores y abundan las listas de títulos, categorías y tamaños. Algunos grupos consideran inadecuada la Biblia y, en cambio, quién sabe por qué, encuentran muy útil Don Quijote. El 27 de diciembre de 2003 estuvo a punto de morir Romano Prodi, presidente de la Comisión Europea, cuando abrió un ejemplar bomba de El placer de Gabriele D'Annunzio. Como es evidente, los políticos y altos cargos que no leen están más protegidos. Nos gusta imaginarlos peligrosos, asesinos, inquietantes, pero los libros son, sobre todo, frágiles. Mientras lees estas líneas, una biblioteca arde en algún lugar del mundo. Una editorial destruye ahora mismo sus fondos no vendidos para volver a fabricar pulpa de papel. No lejos de ti, una inundación sumerge en el agua alguna valiosa colección. Varias personas se deshacen de una biblioteca heredada en un contenedor cercano. Te rodea un ejército de insectos cuyas mandíbulas están abriendo túneles de papel para depositar sus larvas en un universo de pequeños laberintos en infinitas estanterías. Alguien está ordenando una purga de obras molestas para el poder. Un saqueo destructivo sucede ahora mismo en un territorio inestable. Alguien condena una obra por inmoral o blasfema y la lanza a una hoguera. Hay una larga historia de horror y fascinación que relaciona el fuego y los libros. Galeno escribió que los incendios, junto con los terremotos, son las causas más frecuentes de su destrucción. Las llamas que aniquilan palabras estallan a veces de forma accidental, pero en muchas ocasiones son intencionadas. Quemar libros es un empeño absurdo que se repite con terquedad a lo largo de los siglos, desde Mesopotamia hasta el presente. La coartada es asentar los cimientos de un nuevo orden sobre las cenizas del anterior, o regenerar y purificar un mundo que los escritores han contaminado.
Cuando las autoridades censoras se empeñaban en hacer arder ejemplares de Ulises, Joyce comentó irónico que, gracias a esas llamas, sin duda tendría un purgatorio menor. En aquellos mismos años, la barbarie nazi ejecutaba su operación Bücherverbrennung, quema de libros, en las plazas públicas de decenas de ciudades alemanas. Miles de libros eran trasladados en camionetas y apilados para su destrucción. Se formaban cadenas humanas para llevarlos de mano en mano hasta la hoguera. Los investigadores calculan que durante el bibliocausto nazi ardieron las obras de más de 5.500 autores a quienes los nuevos líderes consideraban degenerados. Un prólogo de los hornos crematorios que llegarían después, como había profetizado Heinrich Heine en 1821 al escribir: allí donde queman libros, acaban quemando personas. La famosa frase, por cierto, pertenece a una obra de teatro titulada Almanzor, donde la obra quemada era el Corán y los pirómanos inquisidores españoles. En el año 2010, cuando la comunidad internacional se preparaba para conmemorar 9 años de duelo por los atentados del 11 de septiembre, el pastor de una pequeña iglesia cristiana de Florida anunció que iba a quemar ejemplares del Corán en el aniversario de los ataques terroristas, para ser exactos, entre las 6 y las 9 de la noche, en la franja horaria de máxima audiencia televisiva. El rostro de Terry Jones, un sañudo ministro religioso con bigote en forma de herradura, con su aire indeciso en prócer decimónico y bronceado ángel del infierno, empezó a aparecer a diario en la prensa mundial y en los telediarios durante aquellas jornadas inflamables. Anunció que quería convertir el 11S en el Día Internacional de la Quema del Corán y llamaba a celebrar en familia esa alegre fiesta vandálica, el Burn a Quran Day. Las autoridades no podían detener su provocador llamamiento. Ninguna ley impide prender fuego en terreno privado a un libro adquirido legalmente. Para evitar un estallido de protestas y disturbios en países islámicos, el presidente Barack Obama y el presidente de la CIA intentaron disuadirle en nombre de la seguridad de las tropas desplegadas en Afganistán e Irak. El asunto se convirtió en una emergencia internacional. El reverendo Jones cedió en un primer momento a las presiones, pero en marzo de 2011 no pudo soportar el peso de la capitulación. Como ese personaje de Aristófanes que organiza un tribunal en casa para procesar a su perro por haberse zampado un queso. Terry Jones escenificó una pantomima de juicio al Corán. Tras 8 minutos de deliberación, el autoproclamado tribunal condenó al libro por crímenes contra la humanidad y procedió a quemar un ejemplar, mostrando las imágenes al mundo a través del correspondiente video de YouTube. Varias personas murieron o sufrieron heridas graves en Afganistán durante los tumultos que desencadenó la grabación. El rápido ascenso a la fama y a la infamia del reverendo Jones demuestra que arrojar un libro a la hoguera, incluso si la obra no corre el más mínimo riesgo de desaparecer, es un poderoso acto simbólico, casi mágico. Nuestra sociedad global, sofisticada y tecnológica, todavía puede tambalearse por la onda expansiva de un gesto de tan antigua barbarie. Las hogueras de papiro, pergamino y papel son el emblema de un viejo naufragio repetido. La historia de los primeros libros concluye a menudo en el fuego. Un melancólico personaje de Borges reflexiona: cada tantos siglos hay que quemar la biblioteca de Alejandría. Es la breve crónica de un desastre inmenso. En la capital del Delta ardió varias veces, hasta su completa devastación, un gran sueño de la antigüedad, y aquellas llamas alimentadas por libros sembraron
oscuridad. Las 3 destrucciones de la Biblioteca de Alejandría. Cleopatra fue la última reina de Egipto y la más joven. Se ciñó la corona de las 2 tierras con apenas 18 años. Para que una mujer gobernase el país del Nilo, tenía que cumplir un insignificante requisito tradicional: casarse con su hermano, como Isis con Osiris. Sin dejarse desanimar por nimiedades, Cleopatra celebró sus bodas con uno de los pequeños de la familia, Ptolomeo XIII, de 10 años, al que creyó dominar. A pesar de los largos años de convivencia previa, no fue un matrimonio bien avenido. Los reyes niños pronto se enzarzaron a reñir por el poder. Cleopatra intrigó peor que el pequeño faraón y fue derrocada y expulsada del país bajo pena de muerte. La joven exiliada aprendió una valiosa lección de convivencia familiar. Sus parientes eran tan capaces de asesinarla como cualquiera. Ese mismo año, Julio César llegó a Alejandría. Roma era ya una gran potencia que se arrogaba el papel de policía mundial y mediadora en los conflictos ajenos. Cleopatra comprendió que si quería volver a reinar, necesitaba el apoyo de César. Viajó a escondidas desde Siria, esquivando a los espías de su hermano, que tenían orden de matarla si volvía a poner los pies en Egipto. Plutarco cuenta con gracia el cómico episodio del encuentro entre la reina destituida y César. En el anochecer de un cálido día de octubre del año 48 a.C., una embarcación atracó silenciosa en el puerto de Alejandría. De ella bajó con grandes precauciones un mercader de alfombras que cargaba un fardo alargado. Ya en palacio, pidió ver a César para entregarle un regalo. Admitido en la habitación del general romano, desenrolló el envoltorio. Del interior emergió, acalorada, menuda y sudorosa, una chica de 21 años que se estaba jugando la vida en el epicentro del peligro por pura ambición de poder. Dice Plutarco que César quedó fascinado por el descaro de la joven. Era un hombre de 52 años con cicatrices de 1000 batallas. No fue el deseo lo que llevó a Cleopatra hacia él, sino el instinto de supervivencia. Tenía poco tiempo. Si su hermano la encontraba, moriría. Si César no se ponía de su parte, moriría. Esa misma noche, Cleopatra llegó, vio y sedujo. Julio César se instaló a sus anchas en el palacio. Protegida por su poderoso amante, Cleopatra recuperó el trono. Mantuvo el pequeño Ptolomeo a su lado, más como rehén que como rey. Fueron días de vino e intrigas en Alejandría. Como el faraón niño no se resignaba a ser un títere, empezó a tramar una revuelta egipcia contra los soldados romanos. Cuando saltó la chispa de la insurrección, el huésped extranjero quedó encerrado en el palacio real con su escasa tropa. El palacio ptolomaico, como ya he dicho, ocupaba todo un barrio amurallado junto al mar, donde se alzaban, entre otros edificios, el museo y su biblioteca. Los sabios de la jaula de las musas, acostumbrados a que los dejasen tranquilos para investigar y despellejarse entre ellos sin compasión, se encontraron de repente asediados junto al general romano en una posición estratégica muy desfavorable. Los sitiadores atacaban desde tierra y mar con sed de destrucción. Los ojos alarmados de los estudiosos vieron dibujarse en el aire la curva brillante de los proyectiles incendiarios que aterrizaban uno tras otro, amenazadores, cerca de su tesoro de libros. Los hombres de César contraatacaron lanzando antorchas impregnadas de pez sobre los barcos preparados para el ataque. El fuego no tardó en prender en las cubiertas calefateadas con cera y las maromas de las naves, que se hundieron hipnóticamente en el mar envueltas en llamas.
La devastación se extendió al puerto y a las casas próximas. El fuego, empujado por el viento, brincaba sobre los tejados con la rapidez de una estrella fugaz. Las tropas egipcias corrieron a sofocar el incendio. César aprovechó ese respiro para correr a la isla de Faro y controlar la entrada marítima a la ciudad, a la espera de refuerzos. Como siempre, el brillante general romano acabó ganando la partida táctica. Ptolomeo XIII se ahogó oportunamente en el Nilo, dejando viuda y todopoderosa a su hermana. Plutarco, que escribió siglo y medio después de que tuvieran lugar los hechos, asegura que el fuego de aquel incendio provocado por los secuaces de César saltó desde las naves a la gran biblioteca y la dejó reducida a cenizas. Un rotundo requiem por el sueño alejandrino. ¿Así acabó todo? Hay motivos para dudarlo. César, en su guerra civil, habla de la quema de los barcos, pero no menciona la destrucción de la biblioteca, ni siquiera para justificarse. Tampoco dice nada su lugarteniente, Hircio, que escribió una crónica de la guerra de Alejandría. Por el contrario, afirma que los grandes edificios de la ciudad eran incombustibles, porque los habían construido con mármol y argamasa, sin madera en los techos y suelos. Ningún personaje contemporáneo llora por la aniquilación del Palacio de los Libros, y el geógrafo Estrabón, que visitó Alejandría solo unos lustros después de la revuelta contra César, describió con detalle el museo sin aludir a ningún desastre reciente. También callan otros escritores romanos y griegos, Lucano, Suetonio, Ateneo. Sin embargo, el filósofo Séneca complica el puzzle al escribir: ardieron en Alejandría 40,000 rollos. Como en una novela policíaca, cada nueva voz cuenta una versión distinta y aporta pistas contradictorias. ¿Qué podemos sacar en limpio de este rompecabezas desconcertante? ¿Cuál es la realidad desenfocada que se oculta detrás de los relatos y de los silencios? Una posible solución del enigma se basa en un detalle que mencionan de refilón dos autores muy posteriores, Dion Casio y Orocio. Ambos dicen que el incendio provocado por César destruyó el arsenal, los depósitos de grano y unos almacenes del puerto donde se encontraban, por casualidad, varios miles de rollos, libros que podían ser nuevas adquisiciones de la biblioteca que esperaban su traslado definitivo al museo, o simplemente rollos en blanco propiedad de los mercaderes que los destinaban a la venta por las rutas comerciales del Mediterráneo. Tal vez Plutarco interpretó mal las fuentes que describían la quema de ese depósito de libros, que en griego se llamaría también biblioteque, e imaginó una hoguera apocalíptica en el museo. Quizá esta primera destrucción de la gran biblioteca es, después de todo, un recuerdo inventado, o una pesadilla premonitoria, o un incendio mítico que en el fondo simbolizaba el ocaso de una ciudad, de un imperio y de una dinastía que empezó con el sueño de Alejandro y acabó con la derrota de Cleopatra. Las alianzas políticas y sexuales de Cleopatra con César I y más tarde con Marco Antonio pretendían evitar que la voracidad romana engullese el reino de Egipto. Solo consiguieron retrasar la dentellada. Después del suicidio de la reina en el año 30 a.C., el país del Nilo fue anexionado al naciente Imperio Romano. Alejandría dejó de ser la capital de un territorio orgulloso para convertirse en periferia de la nueva globalización. Los fondos para financiar a la comunidad de sabios que hasta entonces dependían de los reyes Ptolomeos pasaron a ser responsabilidad de los emperadores de Roma. El museo y su biblioteca remontaron la crisis dinástica, pero pronto resultó evidente
que los mejores tiempos pertenecían ya al pasado. Aquel ambicioso centro del conocimiento y de la creación había vivido sus días dorados gracias a una mezcla explosiva de riqueza, vanidad y cálculo imperialista por parte de la estirpe macedonia. Pero el dinero y la vanidad de los emperadores romanos tenían muchos otros reclamos fuera de Alejandría. No sabemos si el incendio cesariano llegó a afectar a la biblioteca, pero sin duda, la sequía de fondos imperiales desencadenó su lento hundimiento. Durante los 2 primeros siglos, la biblioteca encontró todavía protectores generosos, como Adriano, pero el siglo III tuvo un comienzo oscuro con las insensatas amenazas de Caracalla. El emperador creía saber, a la insignificante distancia de 7 siglos, que fue Aristóteles quien envenenó a Alejandro Magno, y para vengar a su ídolo, tramaba prender fuego al museo, por donde aún vagaba el espectro del filósofo. Nuestra fuente, el historiador Dion Casio, no aclara si Caracalla llegó a ejecutar tan enorme fechoría, pero precisa que suprimió el comedor gratuito de los sabios y abolió muchos de sus privilegios. Tiempo después, a causa de un delito trivial, ordenó a sus tropas saquear Alejandría, matando a miles de inocentes, y en una versión mediterránea del Berlín de la Guerra Fría, atravesarla con un muro patrullado por guardias a intervalos regulares, para que la población de uno y otro sector no pudiera visitarse libremente. Durante la segunda mitad del siglo III se agudizó la crisis romana. La situación económica del imperio fue empeorando progresivamente y el interés cultural de los emperadores, agobiados por graves desafíos bélicos y políticos, fue menguando. En un mundo en el que las glorias de Alejandría no eran más que un destello lejano, las ayudas para mantener la colección fueron sufriendo recortes sucesivos. Cada vez había menos dinero para reponer los rollos deteriorados, envejecidos o perdidos, y para la adquisición de novedades. La decadencia era ya imparable. Lo que vino a continuación fue un ciclo caótico de pillajes y depredaciones. En tiempos del emperador Galieno, el prefecto de Egipto se proclamó emperador y cortó el suministro de víveres a Roma. Como Galieno no podía permitirse prescindir de los graneros alejandrinos, envió a su general, Teodoto, a recuperar la ciudad. El violento ataque dejó maltrecha Alejandría. Poco después la conquistó y la perdió la reina árabe Zenobia de Palmira, que decía ser descendiente de Cleopatra. El emperador Aureliano y luego Diocleciano se sumaron a la orgía destructiva de asedios y sublevaciones sofocadas a sangre y fuego. El soldado e historiador Amiano Marcelino escribió, quizá cargando las tintas con fines dramáticos, que a finales del siglo III, el barrio amurallado, donde una vez se irguió el museo, había sido barrido del mapa. No tenemos ninguna crónica detallada de aquel ocaso, pero me gusta pensar que eso es precisamente lo que intentaba describir Paul Auster en el postapocalíptico País de las Últimas Cosas. La novela relata el viaje de una mujer, Anna Bloom, a una ciudad sin nombre en plena desintegración, sacudida por las secuelas de un periodo de conflictos y purgas. En ese territorio opresivo, los nombres de las calles, Boulevard Ptolomeo, Perspectiva Nerón, Terminal Diógenes, Carretera de las Pirámides, sugieren la cartografía imposible de una Alejandría saqueada y fantasmal en el naufragio de su memoria. Ana llegó a la ciudad siguiendo el rastro de su único hermano, un joven periodista que desapareció allí sin explicación. La esperanza del reencuentro está condenada al fracaso en un lugar donde todas las certezas se están esfumando y la catástrofe final
parece inminente. Un día, durante sus vagabundeos, Ana recorre el Boulevard Ptolomeo y desemboca por azar en la asolada Biblioteca Nacional. Era un edificio magnífico, hileras de columnas de estilo italiano y hermosas incrustaciones de mármol, uno de los edificios más distinguidos de la ciudad. Sus mejores días habían quedado atrás, sin embargo, como ocurría con todo lo demás. Un techo del segundo piso se había derrumbado. Las columnas se ladeaban y agrietaban. Había libros y papeles tirados por todas partes. Ana se instala en la buhardilla de la biblioteca junto a Sam, un corresponsal de la prensa extranjera que conoció a su hermano e inyecta vida a sus débiles esperanzas de encontrarlo. Aunque la gran biblioteca es poco más que una ruina, sirve de refugio para náufragos de tiempos mejores. Allí vive una pequeña comunidad de sabios perseguidos que en una provisional tregua a sus feroces discrepancias colabora para proteger el último caudal de palabras, ideas y libros. No sé exactamente cuánta gente vivía en la biblioteca en aquella época, pero creo que más de 100, tal vez muchos más. Los residentes eran todos profesores o escritores, supervivientes del movimiento de purificación que tuvo lugar durante los disturbios de la década anterior. Entre las distintas camarillas de la biblioteca había surgido una cierta camaradería, al menos hasta el punto de que muchos de ellos estaban dispuestos a reunirse para hablar o intercambiar ideas. Cada mañana durante 2 horas, denominadas horas peripatéticas, se llevaban a cabo coloquios públicos. Decían que en una época la Biblioteca Nacional albergaba más de 1 millón de volúmenes. Este número ya se había reducido mucho cuando yo llegué allí, pero aún quedaban cientos de miles, un asombroso alud de palabras impresas. El desorden y la catástrofe también se han filtrado en la biblioteca. Ana observa que el sistema de clasificación se ha desorganizado por completo y es casi imposible localizar ningún libro en los 7 pisos de archivos. Que un libro esté perdido en el laberinto de salas mohosas es lo mismo que si hubiese dejado de existir. Nadie volverá a encontrarlo. De repente, se abate sobre la ciudad una durísima ola de frío que pone en peligro a los refugiados de la biblioteca. A falta de otro tipo de combustible, deciden quemar libros en la estufa de hierro. Ana escribe: «Sé que parece horrible, pero no teníamos otra opción. Había que escoger entre eso o morirnos de frío. Lo curioso es que yo nunca sentí remordimientos, para ser sincera. Creo que incluso disfrutaba tirando aquellos libros a las llamas. Tal vez manifestara un rencor oculto. Tal vez fuera solo el simple reconocimiento de que no importaba lo que pasara con los libros. El mundo al que pertenecían esos libros había terminado. De cualquier modo, la mayoría de ellos no merecían abrirse. Cuando encontraba alguno que parecía aceptable, lo guardaba para leerlo. Así leí a Heródoto, pero al final todo acababa en la estufa. Todo se transformaba en humo. Así imagino a los científicos y eruditos del museo, contemplando con espanto cómo su tesoro de hallazgos era sistemáticamente saqueado, ardía y se desmoronaba. En un imperdonable anacronismo, me parece ver a aquellos sesudos intelectuales, víctimas de un brote de humor negro y nihilista, imitando a Bakhtin durante los días oscuros del cerco nazi a Leningrado. Se cuenta que el escritor ruso, fumador compulsivo, estaba encerrado en un apartamento bajo el terror cotidiano de los bombardeos. Tenía reservas de tabaco, pero no podía conseguir papel de fumar. Entonces usó, para liar sus cigarrillos, las páginas de un ensayo al que había dedicado 10 años de trabajo. Hoja a hoja,
bocanada a bocanada, fumó gran parte del manuscrito. En la seguridad de conservar a buen recaudo en Moscú otra copia que al final, en el caos de la guerra, también se perdería. Recuerdo que William Hurt cuenta la anécdota, casi legendaria, en la fascinante película Smoke, cuyo guión escribió Paul Auster. Creo que los bibliotecarios alejandrinos habrían apreciado la desesperanzada comicidad de ese relato de supervivencia. Al fin y al cabo, los libros que ellos custodiaban también estaban convirtiéndose en aire, en humo, en soplo, en espejismo.